Hola a todos, hoy hablaré del artículo Conductismo versus Constructivismo, sus principales aportes en la pedagogía, el diseño curricular e instruccional en el área de las ciencias naturales. Quien les habla, Karen Sofía Erazo Salazar. Vamos a centrarnos en dos teorías muy importantes en la educación, las cuales son el conductismo y el constructivismo. Estas teorías explican cómo aprendemos y también cómo los docentes pueden enseñar mejor. La introducción explica que los paradigmas orientan el estudio de los fenómenos naturales a partir de supuestos ontológicos, metodológicos y epistemológicos. Dicho de una manera más simple, un paradigma es una forma de ver y entender el mundo, y la epistemología es la parte de la filosofía que estudia de dónde viene el conocimiento, cómo lo obtenemos y qué tan válido es. La autora Rosita Ulate Sánchez dice algo muy parecido, que los paradigmas permiten interpretar los criterios que componen la explicación de un hecho. Por eso entender estas bases es fundamental para saber cómo se enseña y cómo se aprende. Fundamentos epistemológicos del conductismo y del constructivismo. Aquí se explica que el conductismo entiende el conocimiento como algo objetivo y medible. Esto significa que el aprendizaje se puede observar y cuantificar porque se refleja en la conducta del estudiante. O sea, el aprendizaje se basa en responder a estímulos como premios, castigos o repeticiones. La autora Ulate señala que el conductismo está apoyado en tres ideas principales: el empirismo, que dice que aprendemos por la experiencia; el positivismo, que busca conocer solo lo que puede comprobarse científicamente; y el pragmatismo, que se enfoca en lo que funciona en la práctica. Por ejemplo, cuando un estudiante repite un ejercicio varias veces y finalmente lo aprende, está explicando un principio conductista que sería el refuerzo. Por otro lado, tenemos el constructivismo. Entiende que el conocimiento es una construcción activa y social, es decir, no aprendemos solo escuchando, sino participando, reflexionando y compartiendo con otros. Cada persona interpreta la realidad a su manera, de acuerdo con sus experiencias y su contexto. Ulate explica que el constructivismo se apoya en el interpretismo, o sea, que ve la realidad como algo subjetivo y cambiante, no como una verdad única. Por eso, el estudiante no es un receptor, sino un constructor del conocimiento. Precursores y exponentes. En el documento de Ulate los explica, por ejemplo, como un poquito más detalladamente, los cuales da como ejemplo. En el conductismo, encontramos a Ivan Pavlov, que descubrió que el condicionamiento clásico; John Watson, creador del condicionamiento operante, que muestra cómo los refuerzos fortalecen el aprendizaje. En el constructivismo está Jean Piaget, quien habló de cómo los niños asimilan y acomodan nuevos conocimientos. Vygotsky, quien resaltó la importancia del entorno social y el lenguaje, y Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Aquí existen diversas iniciativas epistemológicas relacionadas con el conductismo y el constructivismo mencionados anteriormente, que el conductismo apoyado en el empirismo, positivismo y pragmatismo resalta más la observación, la experiencia y el método inductivo. Por su parte, el constructivismo basado en el interpretismo fomenta una construcción activa de conocimiento. Estas son unas formas muy distintas de entender el conocimiento: conductismo, que mira un aprendizaje desde fuera, observando conductas, y un constructivismo que lo mira desde dentro, entendiendo cómo pensamos y construimos el saber. La tabla 1, que son precursores epistemológicos del conductismo y constructivismo. Es decir,
las ideas filosóficas que dieron origen a estas dos teorías del aprendizaje. El conductismo se basa en tres corrientes principales: el empirismo, el positivismo, el pragmatismo. Por su parte, el constructivismo se apoya en el interpretismo. Comenzaremos con el conductismo, el empirismo, representado por Francis Bacon, quien plantea que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia y la observación. Él decía que la mente es como una hoja en blanco, donde la experiencia deja su huella. Esta idea pues llevó al conductismo a centrarse en lo que puede verse y medirse. El positivismo, con autores como David Hume y Auguste Comte, afirma que el conocimiento solo puede basarse en hechos comprobables mediante el método científico. Gracias a esta influencia, el conductismo considera que aprender es formar hábitos observables y medibles. Por último está el pragmatismo, defendido por John Locke, quien resalta que el conocimiento debe tener un uso práctico, especialmente en la educación. Por eso el conductismo busca resultados concretos y objetivos claros en la enseñanza. Por otra parte está el constructivismo, que se fundamenta en el interpretismo, corriente que entiende el conocimiento como una construcción activa del ser humano. Giambattista Vico y John Dewey explicaron que las personas aprenden interpretando la realidad, reflexionando sobre sus experiencias y dándole su sentido propio. La tabla 2, exponentes del conductismo y constructivismo. Aquí pues también se basa junto a aportes importantes a la educación y pues algunas teorías del aprendizaje. En el conductismo destacan tres figuras claves, que son Ivan Pavlov, John Watson y Skinner. Pavlov, quien dio inicio a esta corriente al descubrir el condicionamiento clásico, demostrando que un estímulo puede generar una respuesta aprendida, como en su famoso experimento con los perros. Luego, Watson retomó sus ideas y afirmó que el aprendizaje debía estudiarse observando conductas medibles, dejando de lado los procesos mentales. Por último, Skinner amplió el conductismo con su teoría del condicionamiento operante, donde el aprendizaje se basa en refuerzos y castigos que moldean la conducta. Por otro lado, el constructivismo reúne varios autores que explican el aprendizaje como un proceso activo, reflexivo. Está Jean Piaget, quien propuso que los niños aprenden construyendo su conocimiento a través de procesos de asimilación y acomodación, adaptando sus ideas al entorno. Lev Vygotsky, con el constructivismo social, destacó que aprendemos gracias a la interacción con otras personas y al papel fundamental del lenguaje. También encontramos a David Ausubel, quien formuló la teoría del aprendizaje significativo, y autores como Gagne, Novak y Kelly, que profundizaron en cómo la mente organiza la información. Y finalmente pues tenemos a von Glaserfeld, quien propuso el constructivismo radical, donde cada individuo construye su propia comprensión de la realidad. Aportes del conductismo y el constructivismo a la pedagogía. En la figura 1 tenemos aportes del conductismo a la pedagogía. Aquí este enfoque pues entiende la enseñanza como un proceso estructurado y medible, donde el objetivo es formar conductas observables. Primero tenemos las didácticas como resultado del diseño del currículo por objetivos de enseñanza, lo que significa que cada actividad busca lograr resultados concretos y verificables. Luego, enseñanza moldeadora de conductas. Se basa en el uso de refuerzos y repeticiones para lograr que los estudiantes adquieran hábitos correctos. Finalmente está la evaluación cuantitativa, que busca medir un aprendizaje mediante resultados numéricos, comprobando si los objetivos se alcanzaron. En la figura 2 están los aportes del constructivismo
a la pedagogía. Aquí las didácticas como resultado del diseño del currículo por procesos cognitivos y subjetivos. Se elaboran los procesos cognitivos y personales del estudiante, o sea, en sí se valora más la forma de pensar y de sentir. Luego está la enseñanza constructora de sentido desde el alumno o la alumna como protagonista, ya que el conocimiento se construye a través de la experiencia, la interacción y la reflexión. Por último, la evaluación integral considera no solo los resultados, sino también el proceso de aprendizaje, la comprensión, la creatividad y la actitud. Aportes del conductismo y constructivismo al diseño curricular e instruccional. En la tabla 3 tenemos diferencias del conductismo y constructivismo. El conductismo, que se basa en una visión positivista de la ciencia, donde el aprendizaje se explica mediante el control de las variables y la observación de los resultados. Para esta corriente, el conocimiento se obtiene por medio de hipótesis comprobables y verificables expresadas en leyes generales, o sea, el aprendizaje se entiende como una acumulación de conocimientos, resultado de la asociación entre causa y efecto. En cambio, el constructivismo tiene un enfoque mucho más interpretativo y humano. A esta teoría le interesa comprender los fenómenos y el desarrollo del ser humano. Su objetivo no es solo medir resultados, sino más bien en reconstruir el conocimiento a partir de la experiencia individual y colectiva. El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción personal en el que interviene la reflexión, el consenso y los valores. La tabla 4 son los aportes del conductismo al diseño curricular e instruccional. Aquí es la forma de planear y aplicar la enseñanza. O sea, los principios de aprendizaje se basan en la asociación entre estímulo y respuesta, lo que significa que el aprendizaje ocurre cuando una acción se repite hasta convertirse en hábito. O sea, según el conductismo, la experiencia es la base del conocimiento y el estudiante actúa como un receptor pasivo que aprende por medio de los estímulos del entorno. En el diseño curricular se establecen condiciones ambientales del aprendizaje y se determinan los refuerzos más apropiados para lograr los objetivos. O sea, el conocimiento se considera medible y evaluable objetivamente y pues espera que lo aprendido pueda aplicarse a nuevas situaciones. En cuanto a los tipos de aprendizaje, se menciona la discriminación, la generalización y la asociación, que ayudan al estudiante a formar hábitos y respuestas correctas. Y por último está el diseño instruccional, que se trabajan objetivos conductuales específicos, o sea, evaluaciones previas para determinar el punto de partida del estudiante y una enseñanza que va de lo simple a lo complejo basada en refuerzos, prácticas y estímulos. En conclusión, pues este modelo busca un aprendizaje estructurado y comprobable, ¿no? Donde el profesor tiene un papel central como de guiar y evaluar las conductas del estudiante. En la tabla 5, los aportes del constructivismo al diseño curricular y al instruccional. Aquí el aprendizaje se centra en el estudiante, o sea, quien participa activamente en la construcción de su conocimiento. El constructivismo reconoce pues que el aprendizaje ocurre en un contexto social, cultural e histórico y que el individuo aprende interactuando con los demás y con él mismo o con el entorno. En cuanto a los fundamentos, se plantea pues que el aprendizaje se enriquece con la creación de nuevos significados a partir de experiencias previas. Además, se promueve la interacción entre el ambiente y el estudiante, fomentando pues la reflexión y la comprensión. En el diseño curricular se busca crear ambientes de aprendizajes variados, promover la interacción grupal, solución de problemas y ver al profesor como guía o facilitador, no como un transmisor de conocimientos. La evaluación de este enfoque pues se enfoca en el proceso y en la construcción de conocimientos y habilidades más que en los resultados.
En cuanto al diseño instruccional, se destaca la creatividad, la reflexión a largo plazo y la posibilidad de descubrir múltiples perspectivas. El aprendizaje es activo y significativo porque el alumno construye nuevos saberes previos con base en lo que ya conoce. Conductismo y constructivismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Aquí se da una visión o se concibe el aprendizaje de una visión crítica y holística. Esto significa que el aprendizaje no debe verse como algo aislado o mecánico, ¿no? Sino más bien como un proceso completo e interconectado que une distintas formas de conocimiento. Por ejemplo, el conductismo aporta la idea de trabajar con objetivos claros y medibles, lo que permite dar una estructura y dirección al proceso educativo. Por parte del constructivismo, enfatiza que el aprendizaje debe ser activo y reflexivo, donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de la experiencia. Además, se destaca un enfoque vivencial, que promueve aprender haciendo a través de experiencias, proyectos reales y el aprendizaje significativo e interdisciplinario que busca conectar lo que se aprende con otras áreas del saber. En la figura 3 tenemos adaptado del conjunto de saberes de Frigo-Capra. Esta representa cómo se forma el conjunto de saberes. Este modelo muestra que el conocimiento no es algo estático, sino un proceso continuo de cambio y construcción. Capra propone pasar de la parte a un todo, entendiendo que el aprendizaje no se limita a hechos aislados, sino que busca comprender cómo todo se conecta. Luego plantea ir de la estructura al proceso, porque el conocimiento evoluciona y se transforma con la experiencia. También propone moverse de la objetividad a la comprensión y descripción, lo que significa que aprender no es solo medir datos, sino interpretarlos y darle sentido. Por último, se pasa de la verdad y la certeza a descripciones aproximadas, reconociendo que el conocimiento nunca es absoluto, sino que siempre puede ampliarse o modificarse. En sí la figura nos hace entender que el aprendizaje es como un proceso integral, donde lo importante no es solo acumular información, sino comprender y relacionar y transformar el conocimiento. En conclusión, tenemos que no resulta adecuado privilegiar completamente uno u otro enfoque. Es decir, más bien es conveniente integrar los aportes del conductismo, particularmente en los cursos iniciales, donde se requiere estructurar objetivos y evaluar resultados de manera precisa con los del constructivismo. Que estos fomentan autonomía, pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento en contextos reales. En el campo de las ciencias naturales, la combinación de una investigación, un enfoque positivista y una pedagogía constructivista subjetiva es coherente, ya que mantiene la rigurosidad científica en la investigación, al tiempo que en la enseñanza se prioriza la experiencia, la práctica y la construcción colectiva del saber. Finalmente, se destaca que el diseño instruccional garantiza la planificación y la eficacia pedagógica, especialmente en las actividades vivenciales y participativas. Gracias por su atención.